Muy buenos días, hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos compartir un devocional más con ustedes, la Iglesia Bautista de Tunal, y amigos y hermanos que en otros lugares de Colombia y el mundo nos escuchan. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido estudiar el Evangelio según San Lucas. Si usted tiene su Biblia a su mano, ábrala en Lucas capítulo 12. Nuestro devocional pasado observamos el tema Cuando mucho no es suficiente, parte 1. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos y dice la escritura en el versículo 16, Lucas capítulo 12 y versículo 16, que el Señor Jesús les contó una parábola de un hombre rico que tenía muchas heredades y esta heredad había producido mucho. Este hombre pensó dentro de sí, ¿qué haría con todo eso? Al contrario de lo que muchos de nosotros creemos, el Señor Jesús habló bastante del dinero y por medio de estas enseñanzas acerca del dinero, acerca de las posesiones materiales, daba enseñanzas profundamente espirituales. El error del rico. El rico dijo, voy a derribar todos estos graneros, los haré más grandes y allí guardaré todos mis frutos. Pero lo que no sabía el rico es que esa misma noche iba a morir. El rico estaba equivocado por lo menos en 3 aspectos. Que él podía satisfacer su alma con bienes materiales. Eso es una gran mentira. Otra cosa en lo cual estaba muy equivocado el rico era que esos bienes durarían muchos años. Eso es una gran mentira. Los bienes materiales no duran muchos años. Y la tercera mentira que este hombre creía es que él viviría para disfrutar de esos bienes, que él viviría muchos años para disfrutar de ellos. Gran mentira. Cuando mucho no es suficiente. Parte 2. Acompáñenme a orar, querido hermano, e iniciamos en esta mañana. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por lo que nos permites observar en tu palabra. Señor, ayúdanos a administrar bien, Padre. Sabemos que tú estás haciendo un llamado a tu iglesia a ser administradores bíblicos, Señor, del recurso que tú pones en nuestras manos, Padre. Señor, ayúdanos a conocerte mejor, a observar tu palabra y a poder compartirla de una manera clara. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Usted ya está allí, querido hermano y amigo. Lucas capítulo 12 y versículo 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Él enfoca de nuevo su enseñanza hacia sus discípulos. Una vez más, una y otra vez, el Señor Jesús, en medio de estos versículos que hemos alcanzado y que alcanzaremos hoy, si el Señor lo permite, hasta el 34, una y otra vez repite, no temáis. En el versículo 4 dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. En el versículo 7 dice, no temáis, pues valéis pues más que muchos pajarillos. En el versículo 11 dice, no os preocupéis, ¿por qué habréis de responder? Versículo 22 nos va a decir, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 29 dice, no os preocupéis. Y versículo 32 también dice, no temáis. Queridos amigos y hermanos, Jesús está preparando a sus discípulos para cuando Él no esté. Jesús sabía que tenía que partir de este plano material y presentar un sacrificio superior al Padre en la cruz del Calvario, y en un momento Jesús no iba a estar. Así es de que también en estos versos les está diciendo a sus discípulos, no temáis, no os preocupéis, no os afanéis. ¿Por qué será? Dice el versículo 22, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis.
El Señor Jesús en ningún momento recomendaba la negligencia. No, Él le enseñaba al contrario que el alimento y el vestido no es lo único ni la primordial necesidad del hombre. Lo que el hombre es importa más que lo que el hombre tiene. Recuérdelo, amigo y hermano. Lo que el hombre es importa más que lo que el hombre tiene. Así es de que él va a decir dos cosas muy especiales en el versículo 23. Léalo conmigo. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. No puedo limitar mi vida a buscar comida, ni tampoco solo puedo limitar mi cuerpo a buscar vestido o a estar bien presentado. No puede ser eso toda mi vida. Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Pablo va a usar algo muy similar. Pablo nos dice que teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos con esto, pero en otro sentido muy especial, en el sentido de cuidar una sana doctrina en la iglesia. Pablo va a escribir años después de que el Señor Jesús dijera esto, pero es importante que notemos que Pablo también va a hablar de sustento y abrigo, y el Señor Jesús está hablando de que la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. En los postreros tiempos, en la iglesia, se iban a levantar hombres corruptos. Más bien, la iglesia iba a ser atacada por hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo, apártate de ellos, de los tales, apártate. Entonces, el Señor aquí está preparando a sus discípulos para cuando Él no esté, y usa dos cosas especiales. Por un lado va a usar a los animales y por otro lado va a usar a unas flores, ¿sí? A los lirios del campo. Y con ellos nos va a permitir observar en cosas tan naturales, en cosas del diario, qué está pasando y cómo Dios les está manteniendo, cómo Dios les está dando su sustento y su abrigo. Observe conmigo el versículo 24. Considerad los cuervos. ¿Qué son los cuervos? Esos animales carroñeros, esos animales que comen muerte, sí, esos son. Dice que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios las alimenta. Y también note usted que el Señor Jesús va a hacer 4 preguntas importantes. La primera de ellas está aquí en el versículo 24 y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Los cuervos eran un animal, sí, despreciado allí en este lugar y en otros lugares también. Nos da cierto asco con animales carroñeros. Lo cierto es que la escritura dice en Job que los polluelos de los cuervos, claman a Dios y Dios les alimenta. ¿Sí? Los cuervos no tenían graneros, ni sembraban, ni tenían siega y tampoco tenían despensa. Aún así, Dios las alimenta. ¿Por qué? Porque sus polluelos claman a ellos. Los cuervos tienen un apetito voraz, un apetito tremendo. El apetito de ellos es tremendo y esto les lleva a clamar a Dios por alimento y Dios las alimenta. Así es de que estos animales servían de muestra para esta pregunta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? El valor del ser humano era mucho más que las aves. Esa es la primera pregunta. La respuesta, ellos la tendrían que dar. La respuesta, tú se la das. La respuesta, yo se la doy. ¿Valgo más que un cuervo? ¿Valgo más que un ave? La respuesta se la das tú. Para Dios es que el valor es mayor. Versículo 25. Otra pregunta. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? En otra traducción dice algo más específico. Y es que en la traducción dice
una hora al curso de su vida. ¿Quién podrá, por más que se afane, añadirle un instante a su vida? ¿Tú puedes, amigo, hermano, añadirle un segundo más a tu vida? No, no es así. El problema del rico no era la estatura. El problema del rico era el tiempo que disponía para disfrutar de esos bienes. Recordemos la enseñanza que dio el Señor Jesús y ahora dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Esto habla de edad, de tiempo. ¿Quién podrá añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién podrá añadir un instante al tiempo de su vida? Es Dios quien añade los segundos, los minutos, las horas, los años y las décadas a tu vida. Por eso debes estar agradecido o agradecida con el Dios eterno, con el que añade instantes a tu vida. Versículo 26, y nos va a decir la tercera pregunta. Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Si no podéis por lo menor, por un instante de vida, si usted no puede lograr eso, ¿por qué se afana por lo demás, incluyendo alimento, vestido y demás? En el versículo 27, él va a introducir ahora unas flores. Y dice, considerad los lirios, unas flores de allí. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Sería interesante que pudiéramos estudiar el libro de Eclesiastés a profundidad. Porque Salomón, en su tiempo, fue el más glorioso de los personajes del mundo. Fue el más rico, por decirlo así. Fue el hombre con más conocimiento, con más sabiduría, pero también con más posesiones, con más vestidos reales. Y dice que probablemente estas flores abundaban en los campos de Galilea y los discípulos podían observar la hermosura de esas flores que se matizaban de color púrpura y de color rojo, los colores reales. Pero Salomón, con toda su gloria y ataviado con su manto real, no era tan esplendoroso como estas humildes flores. Queridos jóvenes, amigos, amigas, damas, Gucci, Versace, Dolce Gabbana, Balenciaga, etcétera, 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 no pueden darle la hermosura a una persona que Dios le da a las flores del campo. Y vamos a ver qué pasa con estas flores del campo. Dice el versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? En Palestina, allí en esa zona de Israel, era casi imposible obtener leña. Por lo tanto, se empleaba la hierba y malezas secas para usos en la cocina, ¿sí? Para cocinar. La hierba es de corta vida, pero Dios le parece bien vestirla con deslumbrantes colores, vestirla de una manera hermosa. Va a decir la otra pregunta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto mayor será el cuidado? Piénselo, amigo y hermano. ¿Cuánto mayor será el cuidado que Dios le da al espíritu del hombre que vive eternamente? Si le da cuidado hermoso por un tiempo a esas flores del campo, ¿cuánto más será el cuidado que Dios le da a sus discípulos? Entonces, el versículo 29, una vez más, va a decir la palabra, no os preocupéis. Obsérvelo, versículo 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Aquí hay muchísimas palabras que podemos observar en los originales que nos llevan a una idea de estar distraídos, de estar afanados, de estar bajo presión, como si estuviéramos bajo una rueda de presión,
como si quisiéramos buscar las cosas por cualquier método, y eso nos hace estar exhaustos, trabajar arduamente y con fastidio. ¿Por qué? Porque a eso nos lleva. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. La idea es de tener una presión constante sobre su vida, sobre su ser interior, que no le permite ver más allá de la confianza que Dios le está llamando a tener en él. Las posesiones materiales constituyen la primordial preocupación de los gentiles. Esto lo sabían los judíos. Y mire lo que dice el versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Sí, el judío sabía que el gentil buscaba todas estas cosas. Y eso lo decían, esos gentiles no conocen a Dios. No conocen al proveedor. Entonces Jesús les estaba llamando a recordar que para sus discípulos esas posesiones deberían tener un valor secundario. Un valor secundario. Pero el versículo 31 nos dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. El Señor Jesús añade un nuevo objetivo para la vida, un nuevo propósito: trabajar en pro del reino de Dios. Trabajo sí hay. Estaba diciendo a sus discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Por extensión, a nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, nos dice: busquen primero el reino de Dios. Hay un valor más importante, hay un nuevo objetivo para la vida: trabajar en pro del reino de Dios. ¿Quiere usted hacerlo? Busque el reino de Dios. ¿Es el deseo de su corazón? Hágalo, querido amigo y hermano. Venga a los pies de Cristo y entonces su objetivo para la vida va a ser trabajar en pro del reino de Dios. Dice una vez más, es que es importante notar estas palabras: no os preocupéis, no temáis, no os afanéis. ¿Por qué? Dice el versículo 32, no temáis, manada pequeña. Otra traducción dice: no temáis, rebaño pequeño. ¿Recuerda cómo un pastor cuida sus ovejas? El pastor cuida sus ovejas, el pastor cuida de ellas, y ahora les hace una afirmación especial y dice: porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Usted y yo, si hemos creído en Cristo, tenemos el reino. Es la de buena voluntad del Padre, lo ha hecho con mucha felicidad. Él quiere, es su propósito, es su deseo daros el reino. Él ha dado un reino para que trabajemos por él y para que tengamos nuestra esperanza puesta en el reino de Dios. Versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Vended, da limosna. Era lo que estaba lejos del corazón del rico: pensar en otros, pensar en su iglesia. Pero para nosotros los creyentes estamos en capacidad de pensar en otros, pero también estamos en capacidad de ser obedientes a la administración bíblica que Dios ha dejado plasmada en su palabra. Tú y yo estamos en capacidad de diezmar, de dar, de ofrendar, de repartir un poquito acá, un poquito allá, de administrar lo que llega a nuestras manos, de administrar el recurso que llega a nuestro bolsillo, de administrar el recurso que llega a tu Nequi, a tu DaviPlata, a la cuenta a la cual te consigna la empresa. Usted y yo, como hijos de Dios, estamos en capacidad de administrar, como Dios lo dice en su palabra, cada peso o cada moneda, o llámela como se use en su país, el dinero que llega a su bolsillo. Usted y yo estamos en capacidad. Y dice: esto será, haced tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Esto será como tesoros en los cielos. Allí no llega ladrón ni polilla destruye. Por último dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón, donde está ahora, en el presente, hoy mismo, amigo. Si su tesoro está aquí en la tierra, si su tesoro está en lo material, ese tesoro va a ser perecedero, ese tesoro se va a dañar, ese tesoro los ladrones lo pueden hurtar. Pero si su tesoro está allí, en esas cosas materiales, allí también está de continuo su corazón. El corazón del hombre, como lo dice la palabra, por lo menos dice en dos ocasiones, la Biblia usa corazón como el asiento de la vida física, pero las otras 700 veces la palabra usa corazón como el asiento de ese interior del ser humano. Entonces, sabiendo que usted y yo tenemos una parte inmaterial y que una de esas facetas es el corazón y que escrito está en Efesios 3:17 que allí habita Cristo, pues nuestro corazón debería ser encaminado a obedecer lo que el Señor Jesús está enseñando. Es cierto que el corazón puede ser engañoso, es cierto que el corazón es perverso, pero también es cierto que ese corazón, una vez regenerado el hombre por la obra redentora de Cristo en la cruz y por el milagro del nuevo nacimiento, ese corazón también puede generar cosas buenas para con Dios. Querido hermano y amigo, aquí tenemos que terminar, pero el hombre es insaciable. Cuando mucho no es suficiente, parte 2, puede ser cambiado si tu corazón es cambiado. Si tu corazón aún no ha sido cambiado, solo Cristo lo puede hacer. Y si tu corazón no encuentra reposo, solo en Cristo hay esperanza y solo en Cristo hay salvación y solo Cristo le puede dar un nuevo objetivo y una verdadera bendición a tu vida. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. En ti confiamos, Señor, y Señor Jesús, tú eres suficiente para mí. Te pido que seas suficiente para nuestros hermanos, para nuestros amigos, que ellos vengan a ti y puedan encontrar y dejar de lado el afán, la ansiedad, la preocupación en ti, Señor Jesús. Te damos gracias y en ti confiamos. Amén. Hermanos, buen día y bendiciones.